está aquí el tercer vicepresidente del Congreso de la República, Alejandro Muñante, de Renovación Popular. Bienvenido, congresista. Muchas gracias. ¿Qué comentarios le merece el mensaje a la nación de Dina Boluarte esta noche? Bueno, a ver, yo considero que la señora Boluarte está claudicando cada vez más a su función de presidente del Perú. He visto una presidenta que al principio inició medio blandengue, luego pareció que se estaba afirmando y luego nuevamente ha vuelto esa presidenta indecisa, ¿no? Que en principio le lanza una propuesta al Congreso para que sea a abril de 2024, luego el Congreso lo aprueba, o sea, lo acepta con 95 votos y en medio del trámite la señora claudica y ahora le pide al Congreso que sea octubre de 2023 y como no se ponen de acuerdo, el Congreso tiene la culpa. ¿Mañana qué vendrá? ¿Una propuesta para julio, abril de 2023? Ese es el tema. Ahora, de los dos proyectos que ella ha anunciado, en caso mañana no se apruebe, como lo más obvio es que no se va a aprobar esto para el 2023. No, Los dos. Ha sido inoportuno además el mensaje, digo, porque si algún consenso se pudo haber logrado en el Congreso mañana, la señora el día de hoy lo estropeó todo. Ha polarizado todo, de nuevamente. La primera iniciativa que ella dice es insistir básicamente en las elecciones para octubre de este año y la segunda vuelta en diciembre, con su iniciativa legislativa que le corresponde, ¿no? Al Ejecutivo. Sobre eso, ¿qué opina? Porque más preocupante que esto es inclusive la segunda, ¿no? Que básicamente pone sobre el tapete el tema de una asamblea constituyente. Mira, unas elecciones para el 2023 de por sí ya es, digamos, abdicar, ¿no?, de una función, de una responsabilidad constitucional. Implica varias cosas. La primera de ellas es que no va a haber una depuración del padrón electoral, ¿no? Y eso lo ha dicho claramente ya el RENIEC cuando ha sacado un comunicado, y fue un comunicado que yo leí cuando me tocó mi alocución en el Pleno del Congreso el día jueves, ¿no es cierto? O el día viernes. Esa es una pregunta que tengo, Entonces, el argumento que usted utilizó. No va a haber depuración del padrón electoral. Para ponerlo en cristiano, ¿se acuerda que hubo un cuestionamiento de que los muertos votaban en la elección de la segunda vuelta? Así es. Ese mismo problema y con más fuerza se va a presentar. Porque en la primera vuelta también. Así es, porque en las elecciones de 2021 hubo todo el tiempo, todos los plazos se cumplieron para que se dé una depuración correcta y aún con todo eso hubieron estos cuestionamientos. Para estas elecciones de 2023 sencillamente no va a haber ninguna una elección absolutamente irregular y nadie va a cambiar eso, nadie lo podrá tapar, nadie puede tapar el sol con un dedo. La elección del 2021 fue una elección absolutamente irregular, digan lo que digan. Ahora, ¿pero a qué se refiere con depuración del padrón electoral? O sea, la depuración es la actualización de los datos del DNI, y el RENIEC ha dicho claramente que la última actualización de los datos del DNI justamente para unas elecciones fue hecho en el 2 de octubre del 2021. Sí. Es decir, desde ahí no ha habido ningún cambio. Jóvenes que cumplen 18 años no van a poder votar en estas elecciones 2023. Sobre esta segunda iniciativa legislativa que ha hablado la Presidente, ¿le parece que es un poco para la tribuna? Porque así lo envía el Congreso puede perfectamente, iría a la Comisión de Constitución, puede perfectamente archivarlo, sí, ¿no? Claro. ¿Es un poco para la pantalla? Es un tema populista, es un palabreo, porque, o sea, ¿cómo se le ocurre a la Presidente que pueda pechar al Congreso? El Congreso no tiene ninguna obligación ni deber de acatar lo que ella dice, y si este Congreso no lo digamos, tiene esa facultad, mucho más el próximo Congreso. Un Congreso que no existe. Y un Congreso que no existe además, ¿no? Entonces, definitivamente creo que es un palabreo, es un engañamuchachos, es un discurso bastante populista y es un discurso además irresponsable, porque prácticamente ella se sustrae de su obligación para para hacerle llegar al Congreso una responsabilidad, ¿no?, que ella no está asumiendo. Quien se debe ocupar de traer pacificación al país, quien se debe ocupar de reivindicar el principio de autoridad, desbloquear una vía, liberar una ciudad secuestrada, es el Ejecutivo. Ella está al mando de todo eso. Así es. Después de lo que ha visto usted esta noche, ¿debería renunciar Dina Boluarte a la presidencia? Mira, no me atrevo todavía a decir eso, porque en definitiva la gobernabilidad se sostiene
en ella, en su gabinete, ¿no? Y creo que una de las principales consignas de estos grupos violentistas es su renuncia, precisamente, ¿no? Porque hay algo detrás de esa renuncia. Entonces, definitivamente no está dando la talla, eso sí hay que decirlo. Hay que ejercer el control político sobre esas acciones, pero en estos momentos digamos que no nos está dando a nosotros la satisfacción de tener una presidente que se plante firme frente a una situación muy, muy crítica que vive nuestro país. Ahora, quiero pasar al tema de la encuesta de CID, en la cual el 52% de peruanos considera que las elecciones deberían hacerse efectivamente en el 2024. Porque según lo establecido en el proyecto de ley de Dina Boluarte, que ya se había aprobado en la primera legislatura con más de 90 votos, ya había un consenso que es muy difícil en este Congreso actual. ¿Por qué considera que Fuerza Popular dio marcha atrás y presentó una iniciativa para que sea en este año? Bueno, eso los amigos de Fuerza Popular deberían responder. Yo puedo simplemente especular en estos momentos. ¿Pero cómo lee esa iniciativa? Creo que hay intereses de por medio, ¿no? Hay situaciones en las cuales uno se enfrenta como una propuesta tan apresurada e inconsulta como esta, ¿no? De estropear un acuerdo político que ya había tenido más de 90 votos, como bien lo dices, y todo parecía suponer que se iba a aprobar en la segunda legislatura, que incluso la mesa directiva, al cual pertenezco, habíamos propuesto que se adelante la legislatura para ya tener una fecha establecida. Al 15. Al 15 de febrero, si no es antes. ¿Pero qué intereses son esos? ¿Qué intereses subalternos tiene Fuerza Popular? No lo sé, de verdad que yo veo aquí una angustia, un afán por querer adelantar las elecciones, seguramente para que vuelva a postular su lideresa, es lo más probable, y ya lo dijeron sus propios congresistas, ella es la candidata natural del fujimorismo. Entonces yo lo que veo es eso, porque no puedo ver yo una estrategia detrás de esto. O sea, no puedo concebir que se haya estropeado un acuerdo político por simplemente desenmascarar a la izquierda. La izquierda estaba desenmascarada hace tiempo, ya sabíamos qué es lo que querían, ya sabemos cómo juegan, ya sabemos que utilizan a los muertos solamente por sus consignas políticas. Son 13 los partidos que a hoy están inscritos, así es, que tienen una inscripción limpia y final en el... Entonces usted lee como que hay un interés de que se cierre con esos existentes y se pueda presentar una candidatura. Es una posibilidad que no solamente beneficia al fujimorismo, ojo, también beneficia a la propia izquierda, porque claro, solamente estarían Perú Libre y Juntos por el Perú, lo cual pues les permitiría a ellos monopolizar todo el voto de la izquierda y tendrían el poder que nunca han tenido. No, el apuro de la izquierda yo lo tengo clarísimo. Lo que no he sido capaz de esclarecer me llama mucho la atención, porque con esto evidentemente el bloque, si se le quiere llamar de derecha, que existía, queda fragmentado también. Renovación, Avanza y Fuerza Popular. De todas maneras, en este tema pues hemos tenido nuestras diferencias bastante marcadas y creo que no se van a poder solucionar, al menos en este tema, en el corto plazo. Ahora, ¿en qué anticipa que va a terminar todo esto en el Congreso? Porque el pedido de reconsideración se va a votar esta semana. Mañana sobre el proyecto de ley para el 2023, eso seguramente no va a pasar. Pero ¿en qué queda el proyecto de ley previo? De adelanto para el 2024. No, desde que se admitió la reconsideración del señor Nano Guerra García, la primera votación quedó sin efecto. Desde ahí. Entonces, prácticamente vuelve a foja cero. Por eso es que la Presidente ha dicho el día de hoy que de no aprobarse mañana, ella inmediatamente, esas fueron sus palabras, presentaría dos propuestas. La del 2023, o sea, la misma, ¿no? Pensando que con su discurso uno se va a echar, ¿no es cierto? O sea, el del 2024 ya no tiene... No tiene ningún tipo de asidero. No tiene, ahorita no hay ninguna posibilidad. Entonces nos complica porque en definitiva había incluso congresistas, mi propia bancada, ¿no? Habíamos tenido dos posiciones distintas para el 2024. Entonces no hay ninguna posibilidad de que al menos rescatar votos para el 2023 porque sabemos que eso es un acto de irresponsabilidad total con el país. Porque te decía hace un ratito, elecciones al 2023 implica que no va a haber depuración del padrón electoral, significa de que se van a eliminar las primarias, es decir, los dueños de los partidos volverían a tener ese poder para poner los candidatos, significa que se van a reducir los plazos para poder tachar o excluir a candidatos. O sea, si con todos los plazos se nos pasaban, imagínate reduciendo los plazos, y también significa la imposibilidad de que nuevos partidos políticos se inscriban. O sea, con todo eso, yo le pregunto a la población si hacer unas elecciones de esa manera
implica algún tipo de solución. Ahora, al no llevarse a cabo, respetar las primarias, que es lo que manda la ley, Así es. también es otra cosa que no es un detalle menor. Y sorprende además que quienes lo han propuesto, como el señor Tuesta Soldevilla, sean los primeros que salgan a decir los medios que se suspenda. O sea, es una locura. Yo creo que la gran mayoría de peruanos estaría de acuerdo con que no se puede ir a un nuevo proceso electoral con Salas Arenas y Corbeto, de ninguna manera. Ahora, yo quiero hablar de las reformas porque, digamos, los más pragmáticos han dicho que es imposible, que no sabemos, que todo se construye con votos y que no hay los votos. Pero usted ha dado a entender una cosa que me llamó mucho la atención el otro día, que si bien es muy difícil, por no decir imposible, que se aprueben, vale la pena morir en esa lucha. Sí, y además aclarar que las reformas pueden ser constitucionales y pueden ser electorales. Para las reformas electorales sí tenemos los votos. ¿Cuáles son las que de todas maneras se deberían hacer? Bueno, las constitucionales, una propuesta que he presentado es para impedir que sentenciados por terrorismo puedan postular un cargo público, justamente en remedio de la sentencia del Tribunal Constitucional. Sí, entonces, si no podemos lograr eso, entonces logremos a través de una reforma electoral que sentenciados por corrupción sean dirigentes de partidos políticos. Eso sí lo podemos hacer. Entonces, pero eso, lo de sentenciados por terrorismo no puede ser parte de la ley electoral. No, porque lo que pasa es que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una ley. Entonces, por ley ya no lo podemos hacer. Tendría que ser una reforma constitucional. Eso no. ¿Quién se podría oponer a eso? Bueno, la izquierda, porque la izquierda ha dicho claramente que no va a aprobar ninguna reforma constitucional si no le ponen su bendita Asamblea Constituyente. O nada. ¿Y otra? Otra es la modificación del artículo 117, ¿no? Para que el presidente también pueda ser sentenciado o pueda ser acusado por corrupción. Efectivamente. O sea, necesitamos reformas, por Dios. Necesitamos que al menos vayamos a unas elecciones con un plazo razonable, con algunas reformas para impedir que la crisis simplemente la extendamos hacia el otro parlamento. Que con seguridad va a ser. Pensábamos que no podíamos tener nada peor que Vizcarra y llegó Castillo. Totalmente de acuerdo ahí. Ahora, para terminar, 30 segundos, congresista. Esta semana el Congreso declaró persona non grata a Evo Morales, lo cual saludamos desde aquí. ¿En qué quedó la solicitud de Rogelio Amuruz de hacer lo propio con el espía cubano Carlos El Gallo Zamora, que funge de embajador en este país? Bueno, la Junta de Portavoces va a tener que aprobar la ampliación de agenda para que esa moción pueda ingresar. Todavía no se ha visto y espero que se vea en la próxima Junta de Portavoces. Mañana no va a haber Junta de Portavoces, lo primero que vamos a hacer es abrir el pleno del Congreso. Yo creo que aquí, y además llamar también la atención a la Cancillería para que, así como trajeron al embajador de Honduras, también lo hagan con el embajador de Colombia, con el embajador de Bolivia, con el embajador de Chile. Porque todos estos presidentes han cometido injerencia política. Sí, totalmente, pero yo creo que la del Gallo Zamora tiene otro nivel de injerencia, que es un apoyo logístico, estratégico. De todas maneras, así es. Gracias por su presencia acá, gracias, congresista, y espero también que puedan hacer una moción de orden del día exhortando a la Presidenta de la República a solicitar expresamente que el Ejército apoye a la Policía. Y exhortar al Ministerio Público para que también abran las carpetas fiscales a los asusadores. Muchísimas gracias y suerte en esta lucha. Bien, gracias a ustedes, quedan como siempre en compañía de Recon Barba. Sigan con el bloque estelar de Willax.